amigo bastante viejo de nuestra casa aquí de la CIP, que es Edison Lanza, que es periodista o fue sobre todo muy periodista, abogado, gran defensor de temas de libertad de prensa y libertad de expresión, en la época que trabajó para muchos periódicos de, del Uruguay, muy específicamente también para la revista Búsqueda. Recordarán que en otros webinars anteriores hemos tenido la participación de Claudio Paulillo, que es el director de Búsqueda y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP, y del expresidente de la CIP, que tengo entendido son muy buenos amigos. Exactamente. Por haber trabajado con Edison y por ser compatriotas, ¿verdad? Edison va a asumir a principios de octubre la nueva posición como relator especial designado para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana, y le habíamos pedido hoy que pueda dialogar sobre nosotros con un tema que es de su especialización, que es el tema de acceso a la información pública. Sin embargo, queríamos primero, a modo de introducción, hacer un par de preguntas a Edison para que nos cuente un poquito cómo fue el proceso involucrado para que él, el julio pasado, como relator, pero muy especialmente para que nos cuenta qué tipo de desafíos ve a futuro, cómo ve o qué tipo de desafíos cree que va a enfrentar por parte de la Comisión. Edison, te dejamos a vos para que nos hagas un poco de introducción sobre vos mismos, sobre el proceso, sobre los desafíos que van a encontrar, y después ya nos metemos en el webinar. Y les agradezco a todo el mundo las preguntas que puedan ir haciéndolas a través del chat que está aquí debajo. Quiero, antes de que empieces, saludar a muchos amigos que ya están entrando, muy especialmente a Carlos Jornet, que hace poquito, periodista cordobés de mi provincia, que hace poquito dejó la presidencia de la Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina. Así que, Edison, muchas gracias. Bien, bueno, buenos días, casi buenas tardes a todas y a todos. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Sí? Ustedes, si se pierde un poco el audio me avisan. Bueno, agradezco a la Sociedad Interamericana de Prensa, a Ricardo, esta invitación para tener este primer contacto ahora desde esta nueva posición. Como relator especial para la libertad de expresión, seleccionado justamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sobre mi persona, creo que Ricardo ha hecho una excelente síntesis. Es como me gusta presentarme, como un periodista que luego se recibió de abogado y que se especializó en temas de libertad de expresión. Desde esos dos lugares siempre he trabajado en defensa de la libertad de expresión, el derecho a la información, ¿verdad? La diversidad, el pluralismo de voces y sobre todo en estrecha relación con los periodistas, porque durante muchos años tuve el honor de ser el asesor legal de la Asociación de la Prensa del Uruguay, que es digamos, el sindicato de periodistas de mi país, de Uruguay. Sobre el proceso de selección, diría que muy contento por haberme sometido a un proceso largo, exigente, público, con muchos aspectos vinculados a la transparencia, que creo que tienen que enorgullecernos a todos en la región, porque realmente es el único sistema de selección de un cargo internacional, de relator para la libertad de expresión, que tiene una etapa primero es un concurso, segundo tiene una etapa donde los currículum de todos los candidatos quedan expuestos para todo el mundo, para el que quiera opinar, tanto personas como organizaciones como los propios estados. Tercero, hay una lista corta, en la cual también obviamente participé, quedé preseleccionado, y esa lista corta es la que, bueno, los currículum de los candidatos son
expuestos públicamente. Durante un mes se reciben toda clase de opiniones y además, antes de tomar la decisión final, los 7 integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los 7 comisionados, mantienen una exigente entrevista de trabajo con cada uno de los precandidatos durante 1 hora, durante la cual cada uno de los candidatos hace una exposición de 15 a 20 minutos sobre, bueno, cuál es su visión sobre la libertad de expresión, sobre los problemas y los desafíos que tiene por delante la región en materia de libertad de expresión, sobre su propia agenda de trabajo. Y bueno, finalmente con todos esos elementos, la comisión elige al nuevo relator o relatora. Y en este caso, bueno, me tocó por suerte la distinción de que los 7 comisionados votaran mi candidatura. Por lo tanto, estoy, digamos, más que tranquilo por haber llegado con ese nivel de consenso y además muy contento porque es la segunda vez que se elige un relator de este modo. La actual relatora, Catalina Botero, fue la que inauguró este proceso de selección tan exigente y con estas características que les acabo de comentar, y en este caso me seleccionan bajo también este proceso digamos, de concurso, con aspectos como los que mencioné de transparencia y de presentación de propuestas de trabajo. Más allá además de la designación personal, creo que también es importante para la propia relatoría como institución que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un momento en que, como todos sabemos, estaba bajo cierta presión, vinculado que se discutió durante el año pasado alguna suerte de lo que se denominó el proceso de fortalecimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero que en definitiva no es extraño, no se nos oculta que en algún momento hubo tensiones con algunos estados que incluso hicieron propuestas para cambiar las características de la relatoría. En este caso, entonces, el proceso de selección viene a reafirmar ese formato que tiene la relatoría desde su creación, a cargo de un relator con garantías de autonomía e independencia de los estados, de los gobiernos y también, digamos, de los distintos actores que están jugando alrededor de la comunicación y del derecho a la información y la libertad de expresión, con características de expertise técnico y de capacidad técnica para desarrollar la tarea. Y finalmente la tercera pregunta que me hacía Ricardo guardaba relación con algunos titulares sobre mi agenda temática, mi agenda de trabajo. Y ahí brevemente quiero mencionarles que hay algunos aspectos que tienen que ver con estructurales, ¿verdad?, vinculados a la vigencia de las garantías para el desarrollo de la libertad de expresión, que vamos a seguir atendiendo como estaba desarrollando la actual relatoría, la actual relatora, ¿no? En ese sentido, la violencia contra periodistas, contra comunicadores o contra defensores y defensoras de derechos humanos es una prioridad. Lamentablemente todavía tenemos en la región que lamentar casos de agresiones, de asesinatos, de impunidad, ¿verdad? Delitos y crímenes contra la libertad de expresión. Por otro lado, tenemos zonas de América Latina que están silenciadas por el crimen organizado, en algunos casos vinculados con agentes estatales, y por lo tanto ese es un tema que se está dando en las prioridades de la relatoría, ¿no? Por otra parte, hay aspectos que la región, el hemisferio, la relatoría y las organizaciones vinculadas a la defensa de la libertad de expresión vienen trabajando ya desde hace más de una década. Recién Ricardo recordaba la declaración de Chapultepec y la declaración de principios de libertad de expresión, como es, por ejemplo, la criminalización de las expresiones, el uso del derecho penal para, de algún modo, como mecanismo de inhibición del trabajo de los periodistas o de los movimientos sociales, en fin, de quienes utilizan el espacio público, ¿no? Y en ese sentido creo que si bien en algunos países se ha avanzado, en otros todavía tenemos que el uso
de los delitos de desacato, de difamación, de injuria, de calumnia, y por lo tanto es una materia también pendiente y que vamos a tener que seguir trabajando. Nos gustaría a veces dedicarnos a temas más modernos, como los vinculados al mundo digital, que también en la medida de las posibilidades lo vamos a hacer, pero no podemos dejar de reconocer que tenemos estos problemas todavía pendientes de resolución en algunos países de la región. Finalmente hay un debate en la región vinculado a la concentración de medios, tanto en manos públicas como en manos privadas. Tenemos, de acuerdo a informes de distintos académicos, expertos e incluso de organizaciones, casos de concentración de medios en manos del Estado y en otros casos de concentración excesiva de medios de comunicación en manos del sector privado o el sector empresarial. Y por lo tanto hay un debate, una discusión sobre la necesidad de que lleguemos, alcancemos, promovamos de algún modo sistemas de medios de comunicación diversos, plurales y equilibrados. Y en ese sentido no tenemos una receta como en algunos otros casos el sistema ya ha desarrollado estándares para hablar de algunos de los temas que yo mencioné recién, y por ahí tenemos un trabajo muy fuerte que abordar, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos para que existan en la región sistemas de medios de comunicación y sociedades diversas, plurales, que den acogida a todas las voces, sin que esto signifique una excusa para limitar la libertad de expresión, ¿verdad? Siempre bajo los estándares de libertad de expresión y derecho a la información que ya el propio sistema interamericano de derechos humanos ha consolidado a través de distintas declaraciones, de sentencias de la Corte, etc. Así que por ahí tenemos un desafío grande e importante. El tema de acceso a la información pública, que ahora lo vamos a abordar, también lo menciono como un titular y parte de mi agenda de trabajo, ¿verdad? Y finalmente creo que tenemos que abordar, digamos, la vigencia de los derechos humanos y la libertad de expresión en Internet, ¿verdad? Es decir, los mismos principios que rigen y las mismas exigencias que tienen los estados en el mundo analógico se trasladan al mundo online, y eso es un tema que ya es el presente, no es el futuro, y por lo tanto a partir de unos primeros trabajos que realizó la actual relatora para la libertad de expresión, tenemos que también abordar esos temas, ponerle un ojo, estar atento a regulaciones que puedan de algún modo restringir el derecho a la libertad de expresión en Internet. Hola. ¿Sí, Ricardo? ¿Estás por ahí? ¿Me escucha? Sí, te estábamos escuchando perfectamente y muy atentamente, así que muchísimas gracias por esta introducción que hiciste sobre vos mismo y tu agenda, por lo que veo bastante clara, y espero... ¿Me estás escuchando ahora? ¿Me escuchas? Ahora sí. Edison, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Está bien. Te escucho bien, ¿me escuchan ahí? Muchísimas gracias por la introducción. Sí, te escuchamos. Muchísimas gracias por la introducción que hiciste sobre vos mismo y sobre la agenda de trabajo que esperamos de todas las instituciones poder acompañarte y que nos acompañemos entre todos, porque obviamente los temas que vos has mencionado son temas comunes para todas las asociaciones que nos dedicamos al tema de libertad de prensa. Te agradecería entonces, Edison, si puedes ahora ya directamente pasar a tu presentación. Perfecto. Bueno, gracias, Ricardo. Me habían solicitado desde la Sociedad Interamericana de Prensa la posibilidad de hoy tener una aproximación al derecho de acceso a la información pública en la región y en el sistema interamericano de derechos humanos. Quiero empezar comentándoles que, bueno, justamente en estos primeros viajes que estoy haciendo ya por la región como relator designado, me ha tocado viajar en los últimos días a dos países muy queridos, Colombia y Paraguay,
y tal vez justamente una grata casualidad, en ambos países el tema de libertad de expresión del momento es la aprobación de la ley de acceso, la primera ley de acceso a la información pública en Paraguay y la primera ley bajo estándares, digamos, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en Colombia, que tenía una ley de la década del 80, pero que todo el mundo coincidía que no cumplía justamente con los estándares que vamos a compartir hoy. Por lo tanto, Colombia y Paraguay se suman a otros 14 países en la región que en la última década han adoptado leyes de acceso a la información pública. Con lo cual estamos hablando de, en este campo, en el campo del acceso a la información pública, de buenas noticias, digamos, para todos los que creemos en la vigencia de este derecho en la región, ¿no? Esto quiere decir que digamos, hay una suerte de concientización tanto de la sociedad civil como de los estados, que es necesario regular y garantizar el derecho de acceso a la información pública para que sea realmente efectivo. En países como los nuestros, que tienen una historia de secretismo, ¿verdad?, y de opacidad muy grande, y estas leyes vienen a reglamentar derechos que están contenidos justamente en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en la Declaración de Principios de Libertad de Expresión y en las propias constituciones muchas veces de los países, pero que hasta que no tenemos mecanismos efectivos, no logramos que los congresos aprueben regulaciones para hacer efectivo ese derecho, con recursos efectivos, muchas veces, como todos sabemos, es letra muerta en nuestro país. Entonces, Colombia y Paraguay se vienen a sumar a países como Chile, como Brasil en el último año, Uruguay, México, ¿verdad?, El Salvador también recientemente, Perú, etcétera, que han ido a repaso. Decía que en los últimos años unos 15 países en la región han adoptado leyes de acceso a la información pública. Y esto es un éxito, de algún modo, de la sociedad civil de la región, que impulsó esta reforma y exigió este derecho a través de distintas estrategias, y también del sistema interamericano de derechos humanos. Porque si uno observa, estudia los procesos que se están desarrollando en materia de derecho de acceso a la información pública, y si uno además estudia jurídicamente las leyes y las soluciones que los países han implementado, lo que se encuentra realmente es que estas leyes siguen justamente los estándares que diseñó nuestro sistema interamericano de derechos humanos. Y hay que recordar, para los que recién se suman a esta ola, y para aquellos que empiezan a estudiar estos temas, que el sistema fue receptivo a estas demandas provenientes de la sociedad civil en toda su expresión. Quiero recordar que justamente en el año 2000 se aprueba la Declaración de Principios de Libertad de Expresión, uno de cuyos incisos refiere específicamente a que los estados tienen la obligación positiva de garantizar el derecho de acceso a la información pública, y es la primera vez que se dice expresamente. Luego la OEA aprueba algunas resoluciones sobre el derecho a la información de todas las personas y de todos los ciudadanos, y finalmente en el año 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos falla en el caso Claude Reyes versus Chile, y es la primera Corte de Derechos Humanos del mundo en reconocer el derecho de acceso a la información como un derecho universal, un derecho autónomo y con todas las características, ¿verdad?, y principios que refieren a los derechos fundamentales. Este fue un punto de quiebre porque, bueno, por primera vez se condenaba a un Estado en la región por negar la información a los ciudadanos. Este fue un caso ambiental donde un grupo de vecinos de una comunidad del sur de Chile le pidió al Estado información sobre un proyecto de inversión forestal en una zona protegida,
y el Estado chileno lo negó. A través de ellos acudieron al Poder Judicial y tampoco encontraron un recurso que le diera satisfacción a su derecho a la información, y finalmente acudieron a la comisión llevó el caso a la Corte con también el auspicio de la Relatoría de Libertad de Expresión en aquel momento, y se produce este primer fallo. Luego vendrán otros, como el caso de Gómez Lund versus Brasil, donde la Corte consagra el derecho a la información como un instrumento, como un mecanismo para lograr la verdad, la memoria y para luchar contra la impunidad. En un caso de violaciones graves a los derechos humanos durante la dictadura militar en Brasil, y familiares de los integrantes de la guerrilla de Aragua que exigían o pedían, solicitaban que el Estado investigara el paradero de sus familiares. Y la Corte obliga a Brasil, o condena a Brasil, por no investigar, por no producir información y por no entregar información sobre graves violaciones a los derechos humanos. Y finalmente el sistema produce un instrumento muy interesante y muy importante, que es la Ley Modelo Interamericana de Acceso a la Información Pública. Esta ley va a permitir entonces a los estados tener una guía para desarrollar de algún modo sus legislaciones nacionales en materia de acceso a la información pública. Y a partir de ahí se desencadena esta ola de la que yo había hablado al principio. Por lo tanto, creo que este es un tema, un caso vinculado a la libertad de expresión, vinculado al derecho de todos a buscar y recibir información, ¿verdad? Que creo que demuestra la necesidad de la existencia del sistema, la utilidad del sistema, ¿verdad? Y de la relatoría, y en este caso también, hay que decirlo, un tema que digamos, en principio, en la promoción del derecho a la información y el cumplimiento por parte de los estados de las obligaciones para adaptar su legislación interna a los estándares internacionales, podemos decir que es un caso relativamente exitoso, porque más de 15 estados han seguido estos estándares. Ojalá que en otros temas vinculados a la libertad de expresión podamos tener el mismo éxito, el sistema tenga el mismo éxito, pero bueno, estamos hablando de acceso a la información pública y creo que eso hay que destacarlo. También quiero ser muy riguroso y preciso en esto. No tendríamos hoy las leyes de acceso a la información pública que tenemos si la sociedad civil de cada uno de los países que han alcanzado esta conquista no se movilizaba como se movilizó en muchos casos, a través de coaliciones, a través de litigios estratégicos, a través de cabildeo en los... Su atención, por favor. Se requiere la presencia de los siguientes pasajeros. Así que vale la pena destacar esos elementos. Yo les quiero brevemente hacer un repaso de los principios que desarrolló el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en materia de derecho de acceso a la información pública. Si ustedes ahí están viendo en los slides, contactarse con personal de Estado con quiero llegar a... Minuto. Bueno, aquí. Bien. Rápidamente quería mostrarles y explicarles una serie de principios básicos que desarrolló el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en materia de derecho de acceso a la información pública. En principio, el sistema define el acceso a la información pública como la obligación del Estado de permitir a los ciudadanos el acceso a la información que se encuentra en su poder o el derecho de los ciudadanos a obtener información en poder del Estado. El sistema ha definido que todas las personas tienen derecho a solicitar información y que no es necesario acreditar ningún interés especial para acceder a esa información. Esto que parece obvio y parece trivial al día de hoy, 10 años atrás en América Latina, en los países de la región, no era tan obvio, ni siquiera no se respetaba de este modo, y los estados muchas veces ponían exigencias
digamos, obstáculos a este derecho de acceso a la información pública. Por ejemplo, si uno no era nacional del país al cual le solicitaba información, no se le entregaba la información, o si uno era periodista y quería investigar, por ejemplo, un caso de corrupción en una licitación pública y solicitar el expediente de esa licitación, lo más seguro era que le dijeran, bueno, usted no tiene por qué meter su nariz acá, usted no tiene ningún interés directo, personal dirigido en esta licitación y por lo tanto se le negara la información. ¿Qué tipo de información es la que cualquier ciudadano, cualquier persona tiene el derecho a acceder cuando está en poder del Estado? Bueno, aquella que el Estado tenga bajo custodia, administración o tenencia, y la información que produce el Estado, porque ustedes saben, el Estado es un gran productor de estadísticas, de información, obviamente cuando cumple sus funciones básicas también produce información sobre la recaudación de impuestos, sobre el delito, sobre protección de derechos, sobre salud, etcétera, y toda esa información que muchas veces permanecía oculta o, digamos, para beneficio solo de los que estaban en el poder, hoy el principio general es que tiene que estar a disposición de los funcionarios públicos. Esto va a ser muy importante con la nueva fase, con una nueva etapa del derecho a la información que estamos viviendo actualmente y que es muy importante para los periodistas, que tiene que ver con los datos abiertos. O sea, el Estado tiene obligación a proveer toda esa información que produce en formatos abiertos para que la sociedad pueda, a partir de ello, producir bienes sociales. Por ejemplo, hoy el periodismo de datos, ustedes saben, es una nueva tendencia que permite a los ciudadanos acceder a información importante sobre interés público, sobre temas de interés público, en formatos amigables y comprensibles a partir de las transformaciones que pueden hacer los periodistas, el procesamiento de esos datos que hacen los periodistas. Obviamente información sobre los públicos y sobre la prestación de servicios, y información que el Estado capta y que está obligado a recolectar en el cumplimiento de su función. ¿Quiénes son los sujetos pasivos del derecho de acceso a la información pública? ¿Quiénes están obligados a otorgar información pública? Aquí este es un tema importante y delicado porque, digamos, por un lado, obviamente todos compartimos que las organizaciones públicas, sea de cualquier naturaleza y pertenezcan a cualquier poder del Estado, tienen la obligación de proveer información. Pero ¿qué pasa con el sector privado? ¿Qué pasa con las ONG? ¿Qué pasa con las empresas? ¿Qué pasa con esos actores que no son parte del aparato estatal? Tienen que ofrecer información al público, el público tiene derecho a pedirles información. Incluso en algún gobierno se pretendió que los propios medios de comunicación entregaran información de su funcionamiento. Y ahí el principio general es que sí pero no, es decir, sí siempre y cuando el sector privado esté cumpliendo una función pública. Por ejemplo, cuando hay una licitación de una carretera y se le entrega la explotación a un privado y ese privado justamente cumple una función pública. O cuando, que muchas veces pasa en otros países, el Estado terceriza y, digamos, transfiere fondos a una organización no gubernamental para que cumpla con un servicio social de alimentación, de cuidado de niños, etc. Bueno, en ese caso sí el sector privado tiene que rendir cuentas por la actividad estatal, por la función estatal que desempeña, ¿verdad? Bien. ¿Qué funciones puede tener el derecho a la información pública? ¿Para qué es importante? ¿Verdad? ¿Qué valor instrumental tiene, además de ser un derecho en sí mismo, para satisfacer las necesidades individuales? Bueno, aquí el sistema, a través de distintos instrumentos, las sentencias de la Corte, el trabajo de la Relatoría, ha dicho que es una herramienta crítica para el control del Estado, para la gestión pública y como mecanismo de lucha contra la corrupción. También es una herramienta muy importante para habilitar la participación ciudadana en asuntos públicos a través del ejercicio informado de los derechos políticos. Ustedes saben que hoy hay muchos conflictos sociales en América Latina en los cuales se reclama participación, por ejemplo, en asuntos ambientales.
en la erradicación de inversiones que pueden tener impacto social, o en la elaboración de la pobreza, etc. Y en esos temas los ciudadanos también tienen derecho a participar y las organizaciones también tienen derecho a participar. Y un principio básico de la participación es tener la posibilidad de acceder a información. Es decir, la participación tiene que ser informada, tiene que estar equilibrado el gobierno, el Estado y en este caso la sociedad civil cuando participan en la elaboración de políticas públicas, y para ello el derecho de acceso a la información es un elemento clave. También es un elemento central el derecho a la información para la protección de otros derechos humanos, ¿verdad? Esto que a veces los que trabajamos en libertad de expresión lo conocemos también. Siempre decimos la libertad de expresión es la primera libertad que se suprime cuando un gobierno quiere violar otros derechos fundamentales. Pero en democracias, en países que están avanzando en distintas áreas, en la satisfacción de distintos derechos, también es importante el derecho a la información para monitorear el cumplimiento de otros derechos. Por ejemplo, queremos saber qué está pasando en nuestros países con el combate a la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Que, como sabemos, hay convenciones que obligan a los estados a adoptar medidas para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres. Bueno, podemos preguntarle al Estado cómo está cumpliendo con sus obligaciones en esa materia, por ejemplo, o en la protección de los derechos de las personas con discapacidad, o en fin, los derechos de los niños y las niñas y la satisfacción de los derechos de estos colectivos. Bueno, en ese caso, una herramienta para monitorear la evolución de las políticas públicas en materia de derechos humanos, de derechos económicos, sociales y culturales, también es el derecho de... Algunos principios, repaso brevemente y rápidamente, que extraemos desde esta construcción que ha hecho el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en materia de acceso a la información pública. Lo primero tiene que ver con el principio de máxima divulgación. Esto es, el derecho a acceder a información es la regla y el secreto es la excepción. La publicidad en un sistema democrático es la regla y el secreto es la excepción. Y en caso de que el Estado quiera interponer alguna excepción, que bueno, como la libertad de expresión, el derecho a la información no es un derecho absoluto, bueno, allí el Estado tiene que probar, a través de lo que se denomina la prueba de daño, que es más importante restringir el acceso a la información pública para proteger un interés legítimo del Estado, un interés que tiene que ser de los intereses legítimos que permite la propia Convención Americana de Derechos Humanos, por ejemplo, la protección de los datos personales de otras personas o la seguridad nacional. Pero aún en esos casos el Estado tiene que probar de que no había otro modo de proteger, por ejemplo, la seguridad nacional que restringiendo el acceso a determinada información. En segundo lugar, el principio de buena fe. Esto se extrae del derecho internacional de los derechos humanos, las convenciones que los Estados suscriben deben ser cumplidas de buena fe, y también, digamos, regulaciones del derecho al acceso a la información pública deben ser cumplidas de buena fe. O sea, todos sabemos que las leyes de acceso a la información pública contienen el principio de máxima divulgación y también contiene, ¿verdad?, algunas excepciones. No pueden ser interpretadas esas excepciones en forma extensiva, abierta y como si fueran un chicle para tratar de evitar el acceso a la información pública cuando la propia convención lo garantice, cuando la propia ley nacional lo garantice. ¿Qué elementos deben contener las leyes de acceso a la información pública para cumplir con los estándares del Sistema Interamericano? Como todos sabemos, cuando se legisla en este tema es un asunto muy delicado y puede haber leyes buenas que cumplan con todos los estándares y puede haber leyes no tan buenas que no cumplan con los estándares y que en definitiva no merezcan el reconocimiento, digamos, del sistema como un elemento válido para proteger el derecho. Por eso acá les dejo una suerte de lista del supermercado, ¿verdad?, para hacer que es una suerte de guía para poder evaluar si las leyes de sus países cumplen con esos estándares. Primero, la ley debe contener un recurso administrativo sencillo y expedito para que los ciudadanos accedan a la información en forma directa, ¿verdad?
no puede ser que un periodista quiera acceder a información sobre un tema de interés público que se está discutiendo y debatiendo en este momento y que tenga o pueda acceder a la información dentro de 4, 5, 6 años, como pasa y pasaba mucho antes de tener este tipo de leyes de acceso a la información pública. En realidad los plazos que se manejan en derecho comparado tienen que ver con periodos entre 15 y 20 días hábiles, y si la información que solicita las personas, el periodista o los miembros de la sociedad civil es muy compleja y requiere una tarea digamos, de recopilación muy grande para el Estado, se puede extender por un periodo similar, otros 15 días, otros 20 días, no más de ello. En segundo lugar, el Estado tiene la obligación de responder de manera oportuna, completa y accesible todas las solicitudes de acceso a la información que recibe, ¿verdad? No puede poner el pedido de acceso a la información que hace un ciudadano en un cajón y responder cuando el momento político lo amerite o cuando le convenga. Lo tiene que hacer de la forma más expedita posible. También debe contar con un recurso judicial idóneo y efectivo para la revisión de negativas de entrega. Perdón, para un minuto. Emiliana Castel Nelson, Rafael, Gilles Bieler, Cristín y Macio. Bueno, era larga la lista de Miriam, Lieber, Dionisio, contactarse con personas de edad por la 21. Hola, ¿me escuchan ahí? Bueno, continúo. Entonces, contar con un recurso judicial idóneo y efectivo para la revisión de negativas de entrega de la información. Esto es la posibilidad de, justamente, si el Estado niega información al ciudadano y interpone una excepción, la posibilidad de que el ciudadano pueda tener un debido proceso rápido y expedito para discutir esa decisión del Estado. En muchos casos, por ejemplo, recuerdo un caso, voy a hablar de un caso puntual que me pasó a mí con la Ley de Acceso a la Información Pública. Teníamos en Uruguay un conflicto con Argentina por la instalación de una planta de celulosa en un río común compartido. Yo solicité la información sobre los análisis ambientales de esa cuenca, de ese río. El Estado uruguayo lo negó porque sostuvo que afectaba las relaciones internacionales si liberaba esa información, y bueno, yo en ese caso pude tener la posibilidad de acceder a un recurso judicial rápido y efectivo para de algún modo discutir esa decisión del Estado. Entonces, los requisitos que existan ese tipo de mecanismos judiciales. Luego, las leyes de acceso a la información pública deben promover la transparencia activa, esto es, no tiene que esperar el Estado a que un ciudadano le solicite la información para hacerla pública, sobre todo de los temas estructurales, de los temas que tienen que ver con el funcionamiento del Estado, por ejemplo, la cantidad de funcionarios públicos, los salarios que perciben, el presupuesto que maneja cada organismo, las licitaciones que hace el organismo, las auditorías, etcétera. Toda esa información debe estar disponible en la página web de cada uno de los organismos sin necesidad de que ningún ciudadano lo solicite. En tercer lugar, la obligación de producir información, sobre todo en temas que refieren a derechos de las personas. El Estado debe producir información sobre las políticas públicas que realiza para, de algún modo, solucionar los problemas de la gente y debe rendir cuentas respecto a eso. En sexto lugar, generar una cultura de la transparencia, y esto tal vez sea una de las cuestiones más difíciles, esta sea tal vez una de las cuestiones más difíciles de implementación de la ley de acceso a la información pública, porque, como ustedes saben, nuestros estados acaban de aprobar leyes de acceso a la información pública. Si uno mira a otras realidades, por ejemplo, en el caso de Suecia aprobó su primera ley de acceso a la información pública en el año 1760, esto es, hace 300 años. Y por lo tanto, el Estado sueco, los funcionarios públicos, la burocracia de ese país, funciona desde hace 300 años bajo el principio de transparencia. Y nuestros países están funcionando bajo este principio realmente hace muy poco, una década o menos, o incluso hoy hay países que todavía no tienen leyes de acceso a la información pública
y que sus burocracias no tienen que rendir cuentas o sienten que no tienen que rendir cuentas. Por lo tanto, la generación de una cultura de transparencia es algo que no se soluciona solo con la aprobación de la ley y requiere capacitación, políticas públicas, inversión y una práctica constante, ¿verdad?, desde los jerarcas máximos hacia los niveles inferiores. Y finalmente, adecuar todo el ordenamiento jurídico del país a, digamos, a los estándares de acceso a la información pública. Como todos sabemos, muchas veces se aprueba una ley de acceso a la información pública, sobre todo en nuestros países, pero se mantienen leyes de secreto en materia de secreto bancario, secreto estadístico, secreto tributario, secreto de Estado. Entonces, todo ese tipo de normas de secreto deben ser revisadas. Una ley de acceso a la información pública, de modo que haya una armonía entre las normas de publicidad y las normas de secreto. Y finalmente, para cerrar esta exposición, por lo menos esta primera exposición, y ver si podemos responder alguna clase de preguntas, quería mencionarles que las leyes de acceso a la información pública son necesarias para generar una cultura de transparencia, pero muchas veces no son suficientes, ¿verdad? Y tal vez uno de los mayores desafíos que tenemos en la región a partir de esta ola de leyes de acceso a la información pública que se han aprobado en los últimos años sea, uno, promover que los países que todavía no adoptaron leyes de acceso a la información pública lo hagan. Por ejemplo, en el Cono Sur, hoy Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay tienen ley de acceso a la información pública, pero Argentina todavía no tiene una ley de alcance federal de acceso a la información pública, Bolivia tampoco la tiene, para hablar de la zona sur del continente. Por lo tanto, ahí un desafío que tenemos es que toda la región tenga leyes de acceso a la información pública. Y el segundo desafío es que los países que ya tienen leyes de acceso a la información pública implementen este derecho de forma adecuada y no haya retrocesos en los años siguientes a la aprobación de estas leyes. Y ese es un papel importante para los estados, una obligación de los estados, obviamente, y también implica un desafío para la sociedad civil, que debe seguir la implementación de las leyes, para los periodistas que utilizan estas leyes, que muchas veces es importante que informen sobre los conflictos que surgen en la aplicación de la ley, ¿verdad? Y para el sistema interamericano de derechos humanos, que tiene que seguir monitoreando estos procesos, que no se tiene que dar por satisfecho con la aprobación de la ley. Finalmente, un llamado a los estados en el sentido de que muchas veces se aprueban estas leyes y no se dotan los recursos necesarios a los organismos para que las apliquen. Y aquí un llamado de atención en el sentido de que las libertades civiles y políticas también necesitan de inversión, también necesitan de presupuesto y de recursos para ser implementadas con éxito, ¿verdad? Muchas veces pensamos que los derechos económicos, sociales y culturales son los únicos que necesitan dinero para su implementación, y yo digo que no, que también las libertades necesitan dinero e inversión. Si queremos tener una democracia de calidad, los estados también tienen que invertir en estos temas, y las leyes de acceso a la información pública son una prueba de que es necesario, digamos, gastar también en la democracia, a veces también hay que decirlo, cuesta dinero. No, bueno, yo mencionaba que en los países que tienen leyes y que hay garantías judiciales para justamente ejercer el derecho de acceso, igualmente el derecho es un derecho de élite, ¿verdad? Y no es un derecho popular. Es un derecho que utilizan bastante bien los periodistas, los abogados y las organizaciones no gubernamentales, pero es cierto que no hay un uso extendido por parte de los ciudadanos comunes, ¿verdad? Y también la finalidad del derecho de acceso a la información pública es que sirva para justamente los grupos específicos, por supuesto, que ejercen todo el tiempo la libertad de expresión y el derecho a la información, como estos que mencioné, pero también que algún día se convierta en un derecho popular
y que el ciudadano de a pie, que vota, que elige a los representantes, también pueda pedir la rendición de cuentas y pueda saber que, bueno, en definitiva... Me lo está pidiendo a mí ahora, el cablecito. De nuevo. Y que... Perdón, y que... Bueno, gracias. Ciudadano que necesita saber qué pasa con la iluminación de su barrio o qué pasa con el alcantarillado público, por ejemplo, pueda en definitiva acceder a información digamos que necesita para su vida cotidiana. Y eso yo creo que todavía estamos lejos. Y ahí son necesarias varias herramientas. Primero, la difusión del derecho. El que no conoce su derecho difícilmente pueda ejercerlo. En segundo lugar, mecanismos que la tecnología nos puede ayudar y dar una mano al alcance de la gente para pedir información. Si transformamos el derecho a la información en un derecho de experto, de que hay que hacer una carta y que hay que llevarla a la baranda de un organismo público y que hay que ser prácticamente que abogado para conseguir que se den información, seguimos poniendo obstáculos para el ejercicio cotidiano del derecho. Y ahí recién ahora algunos países comienzan a generar, por ejemplo, portales web para hacer pedidos de acceso a información pública y que uno pueda pedir la información desde su casa o de la oficina sin tener que molestarse de hacer un trámite burocrático, ¿verdad? Recién ahora se empiezan a capacitar y empiezan a haber algunas campañas públicas para que la gente sepa que en América Latina tiene derecho a preguntar e informar. Inclusive en mi país yo propuse en algún momento que este derecho se enseñara en las escuelas a través de las nuevas tecnologías, porque si me están escuchando en estos momentos, que lamentablemente nos vamos a ir despidiendo, sé que estamos llegando justamente a horario. Edison ha hecho un gran trabajo para poder participar con nosotros porque se le habían cancelado sus vuelos para poder estar en su país y de ahí hacer la transmisión. La quisimos hacer igualmente. Creo que esto obedece a problemas técnicos que hemos tenido durante el transcurso del webinar, pero prometo a todos que en el transcurso otro webinar con Edison y ojalá lo podamos tener a él cuando él ya sea relator a partir del 6 de octubre. Estoy seguro que antes de que finalice el año vamos a poder hablar de él o con él sobre temas que ya van a ser de su cartera. Estamos muy contentos de que la agenda de él, como bien lo nombrara al principio del webinar, incluye temas de acceso a la información pública, el tema de la descriminalización de los delitos de calumnias, injuria y difamación, y también terminar con los delitos de desacato en algunos países que existen. Creo que va a ser un trabajo muy desafiante el que va a tener Edison y que seguramente conllevará que todos lo podamos apoyar desde la sociedad civil para que haga un trabajo dentro de los gobiernos y dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchos saludos a todos y les recuerdo que el próximo jueves, es decir, pasado mañana, vamos a tener un nuevo webinar de periodismo animado con Mariano Zafra. Él es un infografista especializado del diario El País de España y vamos a estar usualmente, como todos los jueves, a partir de las 12 del mediodía de aquí de Miami. Muchísimas gracias a todos por participar, gracias a Alfonso Juárez y a Melba Jiménez que nos acompañaron en la parte técnica. Un abrazo y nos vemos el jueves.